creo que Ibelín lo ha asesorado a Chacho para hacer tremenda presión a lo Liu. ¿Cuánto te ha costado la asesoría para esa presentación, Chacho? Mejor que la de Bloomberg, ¿eh? Toma, Bloomberg es un pobre diablo. Es una... Media training. Escúchame, son 8 de la mañana con 28. Buenos días, Fili. ¿Cómo estás? Todos nuestros televidentes. Ya, pero es casi un interrogante decir si son buenos días, porque tú, que algo tienes que ver con Agatha Liz desde el punto de vista de la proyección de la realidad en el futuro. Dijiste que había que esperar en su momento las cifras oficiales del INEI para saber realmente cuánto íbamos a crecer, porque desconfiabas hasta del 2.2, me acuerdo, está en el archivo. Pablo Bustamante, que es arequipeño, no como tú que eres un tipo jovial, Pablo es un pata recontra duro, espero tenerlo hoy en la noche en Combaters, ha dicho que la economía está estancada y ahora viene el sablazo del 2.1. El Perú te escucha. Bueno, lo que hay que mirar es hacia adelante, porque atrás lo dijimos, ¿te acuerdas? Cerramos diciembre y la ministra decía 2.3, 2.4, querían salvar evidentemente la cara, ¿no? Pero efectivamente, la situación ha venido mala, el gobierno prometió crecer 4.2% y ha crecido la mitad. Espero que en este año no suceda eso, espero que se concreten, porque de todas maneras los peruanos, según Datum, tenemos esperanza, han mejorado las expectativas. Tú no crees en Datum. Yo recuerdo que hace 10, 15 años hice una investigación sobre las encuestadoras y puse a todas, ¿no? Y comencé a revisar data y encontré que se portaban como el camaleón. Y tuve muchos problemas con los... Chacho, ¿ya cuántos años nos conocemos tú y yo? Te puedo decir 20 y te debo. Escúchame. Yo no es que no creo en Datum, no creo en CPI, no creo tampoco en Ipsos Apoyo, ni en IMACEN, en ninguna. Porque ya sé que a ti te va a parecer técnicamente una estupidez lo que te digo. Yo creo en la calle, en mi contacto continuo con la realidad, yo creo en el taxista, yo creo en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en la llamada por teléfono. Nosotros hacemos programas de radio hace más de 10, 12 años. Por dar un ejemplo, yo nunca he vendido publicidad con ningún cuadro económico, ni con una estadística, ni con ningún rating. Nunca he creído de las encuestas cuando hablan bien de mí. No es un tema personal. Yo lo que creo es que en el Perú, en donde hay tal desinformación o información dada malamente, en cualquier tema, ir a preguntar a la gente a la calle para que responda de algo, me parece un poco absurdo, porque el Perú es el Perú. Por ejemplo, pero eso se puede traducir matemáticamente en algo tangible. Por ejemplo, dice Datum que de cada, por ejemplo, en un almuerzo de 5 peruanos de clase media, 4 están de acuerdo con el gobierno. Porque no puede ser 3, o sea, es más de 60%. O sea, 4, ¿tú crees que 4 están de acuerdo con el gobierno? Las estadísticas de Datum dicen que el 69% del norte del Perú, que está hecho añicos, ¿me entiendes? Me están escuchando en este momento. Welax llega por Facebook, Twitter, YouTube, llega por DirecTV, Claro TV, Ves Cable, Movistar y señal abierta digital. ¿Tú crees, Chacho, que en este momento en Piura el 70% de los piuranos está de acuerdo con Vizcarra después de la desgracia de la reconstrucción del norte? Es difícil. Que el 66% de los iquiteños y gente ucayali y Madre de Dios, que siguen con los mismos problemas de hace 20 años, cuando el agua y el dengue y los hospitales están de acuerdo con Vizcarra, ¿tú puedes creer que en Lima, en el Callao, con la inseguridad ciudadana que hay, la gente está de acuerdo con Vizcarra? Y por último, hemos presentado un informe de los útiles. Tú ya sé que tu hija ya hace años, pero acuérdate cuando era joven. ¿Sabes cuánto cuesta un millar de papel bond? No sabes. Hermano, el millar de papel bond, claro, lo piden en muchos colegios. La plastelina, decías esas plastelina preguntas. Con limpiatipos, crayolas, o sea... Una perforadora, una engrapadora. Pero vayamos al PBI, que es el tema. Ya, pues, pero espérate, pues. El PBI, ¿qué cosa es? La sumatoria de los productos de bienes y servicios. ¿Dónde están? Que se han, digamos, elaborado, se han consumido en un año. Entonces, hay una organización, para los que nos escuchan, que mide cada año. No lo mide tan bien, ¿no? Porque mide mucho con estadística, pero digamos, ese referente para saber si el Perú está bien o está mal. Y la nota que hemos tenido en diciembre del año 2019 ha sido una nota, digamos,
un 11, no desaprobatoria, un 11, pero un 11 no alcanza pues para te dar una medalla, para sentirnos que tenemos conocimiento, para sentir que hemos salido de la pobreza. Ojo, con cerca de 2.8%, muchos peruanos regresaron a la pobreza. No sé si ahora el Ministerio de Economía dará la cifra, porque esta sí sería una cifra traumática, ¿no? A ver, son 8 de la mañana con 34. Yo insisto en lo mismo. Uno en la vida se puede querer engañar. Yo que tengo una empresa, a la hora de la hora yo tengo que ver mis existencias, mi flujo, mi caja, mis deudas, mi debe. Esos son números exactos. O sea, a la hora de la hora, la matemática, y tú eres ingeniero y eres especialista en matemática, no te miente, te dice una verdad que te puede o no te puede gustar. Las encuestas son una cosa, el INEI que puede estar pateado son otra cosa, la calle. La calle, por ejemplo, la calle, digamos, de la clase limeña acomodada, ¿no? Porque según la última encuesta de Datum de la señorita Torrado dice que hay más respaldo en los sectores A, B, pero uno observa, por ejemplo, en los balnearios de Lima, digamos, el supermercado que andaba atiborrado hace 2 años, 3, 4, 5, está vacío. Mucha gente está desesperada por alquilar la casa de playa que tenía. Ciertamente no es el común de los peruanos, quizás sea un ejemplo traído de los pelos, pero todos están mal, el de arriba y el de abajo. Entonces uno no entiende cómo eso se traduce en una aprobación presidencial. Yo tengo 2 hijas chiquitas y todo el mundo acá no me puede dejar mentir. Hoy en día usted va un sábado a la 1:30 de la tarde al restaurante que quiera, va y se sienta. Está vacío. Va y se sienta. Hace 4 años, ya no le digo 5, durante el gobierno de Alan García, la gente hacía cola por comer en cualquier pollería. Cola, porque no había sitio. Estos recreos infantiles para los domingos, porque en Lurín, en familia tenías que esperar pues la mesa. ¿Cuánto hay de espera? 1 hora, 1:20, siéntate acá, fuera allá. Tú te vas a WOM, donde comprar sigue siendo un placer, usar gracias por el cherry. Dice, ahí están las muñecas, las Barbies, 3x2, a cada rato 2x1. ¿Por qué? Porque los juguetes se desinflaron en Navidad, se vendió menos panetón, menos juguetes, y ahora con los útiles, tú te das cuenta que la gente sufre. Créditos personales, hemos dado un informe con Batters, y ustedes lo han visto ahora en la mañana, donde la gente comienza a pedir créditos personales de 4.000 soles. Sacan de la tarjeta para pagar el colegio y entran en un toletole. Algo puede ayudar el BCR, ¿eh? Ahora yo creo que es la hora de tomar medidas. Ciertamente van a decir que la morosidad está aumentando, no hay que dar aliento a los créditos, pero realmente necesitamos revivir la economía peruana. Hay que pensar hacia adelante, por lo menos crecer 3%, pues ya, no llegaremos al 3.5% que promete la ministra Alba, pero si llegamos a 3% en esta situación con Congreso nuevo, etcétera, etcétera, en plena campaña electoral, por lo menos no sufrirán más los peruanos. Ya, pero ¿no? a ver, Chacho. Una cosa es lo que diga la ministra, otra cosa es la realidad. La realidad es que los grandes agentes económicos en el Perú en este momento tienen una inmensa incertidumbre con respecto a lo que quiere hacer el nuevo Congreso, porque no leen lo que puede hacer el FEPAP. De Antauro saben que es antisistema, que quiere tumbar todas las leyes, de los izquierdos, los rojos también. Del presidente ven una incapacidad manifiesta en avanzar. Pero inmediatamente tenemos que caminar y ya en julio tener a los candidatos presidenciales en la cancha. Espérate, tú no sé si te vas a lanzar, pero te van a lanzar muchos a la lista electoral. 35 candidatos fácil. El punto es, si vas a hacer una inversión de una casa, de un depa, de un carro, la pieza. ¿Ustedes se imaginan si tienen que hacer un hidroeléctrico, un puente, un hotel de 40 pisos? O sea, todas las grandes inversiones, agroindustria, si tú vas a decir, por dar un ejemplo, a regar tecnificadamente 400 hectáreas, la recontra piensas y dices, acá no hay estabilidad. Acá no sé, al margen del coronavirus, del tema de chip, el Perú internamente hay una situación de desasosiego. Agatha Liz habla de si los astros le serán propicios al Congreso, y amigos tuyos, chachos, hechos y derechos, te deben llamar a ti, que eres un consultor con 30 años de experiencia, a preguntarte qué va a pasar, y tú les tienes que decir. Amigos míos reciben, por ejemplo, llamadas todos los días de los bancos, de sus sectoristas, porque también los bancos
tienen un montón, millones de soles en su caja, y el negocio del banco es colocar. Los amigos, la gente que conocemos dirá, voy a prestar 10, 5, 4 millones en hacer esta pequeña planta. Es bien complicado en una situación electoral. ¿Tú estás de acuerdo con Pablo Bustamante, que dice que la economía está estancada? El estancamiento económico tiene una palabra que es muy parecida, que se llama recesión. ¿Podemos llegar a una situación recesiva este año? Todavía está creciendo el consumo, todavía está creciendo el comercio. Hay que apostar hacia adelante, no hay que dejar que la máquina se pare, porque como cuando un carro se para, es muy difícil volverlo a poner en movimiento, hay que empujar demasiado para poder agarrar velocidad, ¿no? Ministro de Odebrecht renunció. El hecho es que este señor era el ministro que había sido consultor, y no es un consultor chiquito, según Gato Encerrado, es un súper consultor. Vizcarra pide que se investiguen las consultorías de Liu. Parece que Vizcarra tendría que llamar a Chacho Hidalgo o a la gente de Gato Encerrado. Odebrecht tumba ministro. Esta es la anécdota. El hecho es que quieren seguir con el gasoducto y se lo van a dar a la constructora Pape Pipopú, la cual le vamos a tener que pagar para terminar un gasoducto que de repente no sirve, Chacho, porque no hay reservas probadas, pero además le vamos a pagar a Pape Pipopú para que Pape Pipopú le pague a Odebrecht. En buen romance, Odebrecht nos va a cobrar el gasoducto. Hay, digamos, en esta discusión sobre el gasoducto hay tres cosas que hay que responderse. ¿Es necesario el gasoducto? Yo creo que sí. Porque tenemos que desarrollar el sur del Perú, tenemos centrales que funcionan a gas en Mollendo y en Hilo, y esas centrales se necesitan abastecer de gas. La segunda pregunta que tú me vas a hacer, ¿hay gas suficiente? Hay gas suficiente. ¿Cómo sabes? Porque el lote 57 señala que tiene 2.5 y para el gasoducto se necesita 3, o sea, 3.5. Habría ¿3.5 qué? Explícame. Trillones de pies cúbicos, que eso se contabiliza. ¿Pero son reservas probadas para cuántos años? Para lo que dure el gasoducto, 25 años, como se lanzó la licitación. Claro, habría que ser un estudio ahora, que es justamente el estudio que está a punto de presentar la consultora inglesa Mott MacDonald, ¿no? Se necesita. Debemos hacer el gasoducto tan grande de 8.000 millones a precio de 2019, que era 4.800 de construcción y el resto de servicio por 30 años. Ahí quizás podemos establecer otro modelo, y va a sonar herejía porque no lo has escuchado. Yo creo que debería hacerse solo la parte de Marcona hasta Mollendo, eso costaría 800 millones de dólares, no 4.000. Tendría que gastar, digamos, podríamos hacer un gasoducto costero de 3.000 millones. ¿Habría reclamo de Ayacucho, Huancavelica? Efectivamente, pero ellos no van a consumir ni siquiera 5 camiones. Podemos abastecer con los llamados ductos virtuales, que tú conoces bien. Correcto. ¿Para qué tenemos que gastar? Flujo de carga. ¿Para qué tener que gastar 3.000 millones de dólares más en un capricho? Yo creo que hay que ir con el gasoducto costero. Ya tenemos gasoducto hasta Marcona. Solamente habría que ampliarla 600 kilómetros, 550 creo que son, hasta Mollendo y hasta ahí. La gente que me escucha no sabe ni dónde queda Marcona, ni dónde queda conoces. No. Pero, es la costa del Perú. No, pues espérate, pues. ¿Dónde queda exactamente y de dónde sale el gas? O sea, no lo tienen en la cabeza. Saben que existe Marcona, ¿no? Entonces, pero a la hora, las distancias desde el lote a Marcona y a Mollendo y el Cot, eso el común de la gente no pero lo sabe. Pero el común de la gente sabe que el gasoducto está en la selva del Cusco. Correcto. Y para venir hasta la costa tiene que atravesar la cordillera de los Andes, el punto es, el Perú está para asumir una obra de ese tamaño, porque cuando comenzó en el gobierno de Alan García esto tenía un tamaño de 1.500 y se exponencia a 5.000. Ese número no era correcto. Correcto, bueno. Pero ¿cuál es mi temor, Chacho? Y yo sí soy mal pensado, no como los procuradores y como los fiscales que tenemos, que son unos pánfilos. Si nos han endilgado una interoceánica, que al día de hoy los hechos te dicen que no hay flujo comercial con Brasil, importaciones y deportaciones, fue un gran cuento, que nos cuesta un huevo de plata, que ha costado un montón de plata, que en mantenimiento va a seguir costando.
Ergo es un elefante blanco, hermano. Ojo, Odebrecht, lo que le ha ido a reclamar, prácticamente a pechar con el procurador Jorge Ramírez, que para eso no debería estar, que han ido al Ministerio de Energía y Minas, y eso ha causado este escándalo con el ministro Liu, es a pedir que el gasoducto se haga por el trazo que ellos ya han empezado. Yo no estoy diciendo eso, ojo, yo estoy diciendo que eso se tiene que resolver. Vamos a lo que la gente puede entender. Entonces, se hace la interoceánica. ¿Cuánto costó la interoceánica? Un hueval de plata. 2.800, ¿no? Y no la necesitamos, porque a la hora que... Pero sí necesitamos abastecer de gas al sur del Perú. Pero espérate, pues, espérate. Pero la necesidad, pues, es prima hermana de la inteligencia, pues, ¿no? Porque por muy necesitado que tú estés de algo, no vas a ni robar, ni matar, ni te vas a empitonar. El tema de la refinería, igualito fue. De 1.400 con un 1.700. El overhaul elemental, 1.400. El más caro overhaul, que es decir, bajar el motor, eran 1.700. Vamos a terminar gastando 6.000. Y por último, lo más fresquito, chacho, por Dios, la Villa Panamericana. 2.500 departamentos, un costo que nadie los va a comprar en El Salvador, amoblados, y ahora se los quieren regalar a la gente. O sea, los elefantes blancos en la historia del Perú han sido de los más variopintos y de tamaños alucinantes. Pero ya empezamos esta tarea y va a ser un reclamo del sur del Perú. Quizás lo que no hay que hacer es demagogia con el gasoducto, no llevar el gasoducto hasta Anta, hasta Urco en el Cuco, porque eso cuesta carísimo, fue un capricho del expresidente Acurio, después vinieron que se lleven a Puno, que se lleven a Huancavelica, a Bancay, fue un esquema faraónico, como tú señalas, un gasto innecesario. Yo creo que se debe, vuelvo a repetir, se debe prorrogar el gasoducto que ya está en la costa y llega a Marcona, hacia Arequipa y hacia Hilo. Volemos con dos cosas. Bueno. Se recupera la venta de viviendas. ¿De qué viviendas? AB, CB, de $1.000 metro cuadrado, de $800 metro cuadrado, de casas, de ¿cuáles son las viviendas que están de todo tipo, sobre todo en las clases medias. He visto que hay mucha pujanza y eso es muy bueno para la economía, a pesar que en este mes de diciembre el cemento, la compra de cemento no se ha movido, pero ¿cómo se puede, tú me dices, reactivar la vivienda y no se reactiva la venta de cemento? Es que porque la minería, que utiliza gran cantidad de cemento y es la principal motor del consumo de cemento, no se ha movido mucho. Sin embargo, vivienda sí se ha movido, y aquí vemos que el alquiler sube. Eso también es bueno porque hay gente que invierte, son los menos en el Perú, pero compra para alquilar. Hay de todo tipo. Ahí estaba viendo, mira, la oferta, por ejemplo, en Jesús María, casi son 3.000 unidades, 3.000 departamentos, San Miguel 2.000, mucho menos, por cierto, ahora en Miraflores ha caído, por la vivienda es muchísimo más cara, cae. La de San Isidro anda por ahí, claro, son menos departamentos, son zonas más exclusivas, pero lo que siempre hemos criticado es que el precio de construcción se ha elevado y eso ha hecho que la vivienda se aleje de todos los bolsillos, ¿no? 8:52, Quique Bravo Prado está con el corazón partido porque ya no puede traerse un supercarro de más de 2 años de antigüedad y se quería tener un Maserati, se quería tener un Porsche, un BMW, no puede. No puede, han restringido a 2 años la importación de autos, son casi nuevos, ¿no? Ajá. No sé, Quique se quería traer una 4x4, esas Cadillac, no sé, de Escalade. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Halagar a los importadores de nuevos? Yo creo un poco en halagar a los importadores de carros nuevos, pero también tratar de disminuir la antigüedad del stock de carros que se llama parque automotor, que teníamos 17 años de antigüedad, teníamos uno de los parques más viejos. ¿Y ahora cómo estamos? Ahora estamos en 13, sin embargo, Chile está por 4, 3, Buenos Aires, claro, son otras realidades, otro consumo, pero hay que apostar a eso. Tú sabes, mejor el medio ambiente, y la otra, tratar también de establecer una solución para el tráfico del Perú. Tenemos el tercer tráfico más espantoso del mundo,
tiene que ver con que no se han hecho pistas, no se han hecho, ¿cómo se llama? Los OVA, los tréboles. ¿Por qué? Porque todos los presidentes del Perú de los últimos 40 años han querido ser presidente del Perú. Bedoya, Andrade, los alcaldes, perdón. Ajá. Y eso ha ocasionado celos con el presidente. O sea, cuando han ingresado le han dado dinero porque Lima no es autosuficiente con el presupuesto. 8:54, tienes 2 minutos para hablar de mandarinas, 2 minutos para el teleférico de Calca. Vuela. Esas son 2 muy buenas noticias, como siempre hacemos al final del programa. Esta asociación Pro Citrus, ¿no? Sí. Eso es un grupo de exportadores, mayormente de Ica, que se han juntado y ahora con inteligencia comercial están apostando al mercado de la India, que como tú sabes, hay pues chinos e indios son las poblaciones más grandes y es el mercado de consumo que uno más aspira, porque que te compre, no te piden un container, te piden pues 100 containers. Claro. Y el Perú tiene producción de mandarina, tiene producción de tangelos, tiene producción de naranja, limones. Creo que siempre hay una discusión cuánto queda con el mercado interno. Está pasando con la palta. El otro día hablé con un gran exportador de palta, y para el mercado interno ya está quedando la palta de tercera calidad, ¿no? Toda la palta se va para los mercados internacionales. 8:55, el teleférico de Calca, ¿dónde queda? Es Uchu y Cusco. Esta es es la comunidad. Yo tuve oportunidad de conversar con estos señores, son suizos, y está en la comunidad de Saggio, ¿no? Queda cerca a Pisa, y ya tenía problemas con la comunidad, porque tú sabes, le piden a veces más de lo que tienen, no es un súper teleférico, pero sí añade un valor interesante al turismo en el Cusco. Va a poner en valor de estas ruinas, se llama Uchu y Cosco. Dice que son de una arcilla pulida, de una belleza extraordinaria, que están prácticamente abandonadas y va a ser seguramente para las próximas décadas otro gran... O sea que la empresa esta va a poner billete para restaurar la zona arqueológica. Ponerla en valor se llama, ¿no? Ponerla en valor, pero va a ser lo más interesante, un teleférico. Es una empresa suiza y bueno, muy bien por ello. Doppelmayr Parapenta. Muy bien también que se hayan puesto de acuerdo, porque tú sabes, siempre hay dirigentes que quieren destruir y había muchos en ese momento. Ahora parece que la situación va para adelante y felicitaciones, ¿no? Cortísimo, en 1 minuto. Hay un run de que van a haber cambios ministeriales diversos. Evidentemente se necesita un nuevo ministro de Energía y Minas, pero parece que mofa. O sea, el que cae por ahí le va mal. Sí, porque no hay ministerios. Vamos por el 6º ministro de Energía y Minas, pero en producción creo que hay una rotación. Claro, no es el mejor ejemplo, pero ciertamente nosotros queremos estabilidad y no lo estamos dando, ¿no? ¿Cómo podía los empresarios del sector minero, el sector eléctrico, que necesitan, digamos, serenidad porque son cuantiosas inversiones las que realiza, tienen que conversar con una persona distinta cada 6 meses? Es complicado, ¿no? Y ahora no solo en el sector eléctrico ha caído el presidente de Ocinermin, hay que reemplazarlo con rapidez y hay una reorganización en curso. O sea, no hay regulador de energía y no hay ministro de energía. Claro, quizás mi amigo, el ex, ¿cómo se llama? Presidente de Ocinermin, Jesús Tamayo, pueda candidatear. Depende a quién asesorado, hermano, porque de repente es un consultor de Oderec, estamos muertos. Ese es más sano que el Papa. ¿No? ¿Sí? No sé cuál Papa, pero en fin. 8:58, han sido ustedes muy amables. En la noche vamos a tener informes sobre los útiles escolares, sobre la economía y sobre Castañeda, si está libre o no. Lo sabrán esta noche en Combaters por Willax a las 10. No se muevan de esta su señal. Muy buenos días.